Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí transmitiendo en vivo. Mi nombre es Alejandro González, soy el pastor de la iglesia Casa de Dios en Ballinger, Texas. Bueno, hermanos, pues en esta mañana, en esta tarde traigo un pequeño estudio de la palabra de Dios. Pequeño porque es corto en tiempo, pero es poderoso y grande. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, el tema de esta mañana es ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? En ocasiones, ahorita mucha gente está al pendiente del internet, está pendiente de las noticias, está pendiente de lo que está aconteciendo ahorita en la comunidad a nivel mundial. Unos de una manera, otros un poco más grave, otros de diferentes maneras, en diferentes formas. Pero sin embargo, el tema principal que está impactando a la comunidad, tanto cristiana como no cristiana, a nivel multiracional, a nivel nacional, dicho en muchas maneras, es al respecto del virus, del coronavirus. ¿Y qué podemos decir de esto, de este virus? Este virus está afectando mucho a la comunidad, nos está afectando mucho en la manera de vivir, está afectando mucho en cuestiones laborales, en cuestiones de educación, en cuestiones de salud, está afectando bastante en diferentes lugares. ¿Cómo nos está afectando a nosotros? ¿Cómo lo estamos viendo este problema? ¿Cómo nos está afectando directamente este problema a nosotros? En muchas partes se está escaseando la comida. En muchas partes o casi en todas partes se está escaseando cuestiones de limpieza. Todos los utensilios de limpieza, los químicos de limpieza, todas las cuestiones y materiales de limpieza ya no hay. Se está batallando mucho. De una manera u otra, todos estamos siendo afectados. Pero la pregunta más importante es: ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿Dónde está cómo nos estamos alimentando de la palabra de Dios en estos momentos? ¿Qué es lo que estamos viendo? En la palabra de Dios en Mateo 24, el capítulo 24, versículo número 7, nos enseña de que en tiempos postreros, en tiempos finales, vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán terremotos y vendrán pestes. Esta peste viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible que venga de parte de Dios si es un Dios bueno y un Dios que tiene misericordia y un Dios que es compasivo y que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Y sí es cierto. Y por la misma razón que es un Dios bueno, Él quiere recuperar, Él quiere restaurar otra vez a lo que estaba perdido, que es la humanidad. A través de Jesucristo podemos llegar a los pies del Señor. Pero más sin embargo, mucha gente en su pecado, muchas ciudades, muchas naciones, en su pecado, en su manera de vivir, están pecando contra Dios. Entonces Dios de una manera disciplina a su pueblo, disciplina al mundo, disciplina a la gente. ¿Para qué? Para que voltee a ver a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Voy a hacer una pequeña oración. Incline su rostro, le invito a que incline su rostro y vamos a orar al Padre. Mi Dios, en esta hora, Señor, venimos a tu presencia. Padre, con un corazón sencillo, humilde, Padre, nos postramos delante de ti. Te decimos en esta hora, Señor, que tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro protector, Señor. Que deseamos, Padre, como esos niños recién nacidos desean y necesitan esa leche materna, Señor. De igual manera, Padre, yo te pido que nosotros deseemos, Padre, este alimento tuyo, que es tu palabra, que es tu presencia, Señor, que es tu misericordia en nuestras vidas. Mi Dios, háblanos a través de este mensaje. Gracias por la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de hablar de tu palabra, de tu misterio, de darte a conocer a ti, Señor. Gracias por ese privilegio. Mi Dios, toma el control total de este mensaje que es para ti, Señor, para tu reino, Señor.
En tu nombre estamos, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, prepárense, pónganse cómodo. Vamos a hablar de algo hermoso en esta tarde. Vamos a hablar cómo nosotros nos equivocamos o no nos equivocamos. Es la pregunta. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué no es lo que vemos? ¿Qué es lo que creemos y qué no es lo que creemos? ¿Cómo nos estamos alimentando espiritualmente? Físicamente yo sé que mucha gente se está preparando con comida, con esto, con lo otro. El gobierno en muchos lugares se está preparando comida, en otros lugares no. En muchas maneras hay ayudas económicas, hay ayudas por muchas maneras. Hay lugares que tienen ayudas, hay lugares que no tienen ayudas. Pero espiritualmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como padres de familia, como algunos que son abuelos, como jóvenes, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos enfrentando este problema que tenemos, que está empezando este problema? En algunos países ha crecido más, en otros países ha crecido menos el problema del virus. En este país está empezando en una manera muy fuerte, muy agresiva. Se están mostrando números muy alarmantes. Pero la pregunta es, ¿cómo nos estamos alimentando nosotros? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? ¿Vemos como un ataque de Satanás a la iglesia, a la comunidad, al mundo? ¿O vemos que Dios le está hablando a la gente? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? Y vamos a irnos al libro de Mateo y vamos a ver una pequeña historia. En el capítulo número 16, versículo número 13. Le doy tiempo para que vaya a su Biblia, a su iPad, teléfono o computadora, lo que usted tenga a la mano. Y lo invito a irnos a Mateo capítulo 16, versículo número 13. ¿Sí? Yo aquí tengo en mi teléfono, en mi iPad, tengo un subtítulo que dice la confesión de Pedro. Tal vez la Biblia, versiones, cambia un poco el tema, pero el título del tema, porque el tema es el mismo, ¿verdad? La palabra de Dios no va a cambiar. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Dice el versículo 13, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. ¿Qué es lo que estaba enseñando o qué es lo que quería enseñar el Señor Jesucristo cuando Él se atrevió a preguntarle a los discípulos? ¿Qué es lo que el mundo, qué es lo que la gente dice de quién soy yo? Y vemos la respuesta de los discípulos. Los discípulos le dijeron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que dijeron que eras alguno de los profetas. Y la pregunta que yo les hago a ustedes en esta mañana, que la pregunta que Dios nos hace, si Dios nos haría esta pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Si nosotros hiciéramos esa pregunta y le hiciéramos: ¿quién es Jesús? Mucha gente diría: pues bueno, Jesús fue un profeta, fue alguien que murió en la cruz del Calvario. Nosotros deberíamos de tener más información que información que tienen ellos. Nuestra respuesta debería ser un poco más diferentes. ¿Por qué Jesucristo les pregunta esta pregunta a ellos? ¿Por qué les hace esta pregunta? ¿A dónde Jesucristo los quería llevar? ¿A dónde Jesucristo los quería enfrentar con este punto? ¿Qué Jesucristo quería enseñarles? Jesucristo, Él no necesitaba saber lo que el mundo decía de Él, lo que la gente hablaba de Él. Él quería enfrentarlos con lo que sigue. En el versículo número 15, lo vamos a leer.
Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Fíjese, Jesucristo los está enfrentando para que ellos mismos se definieran, se autoanalizaran cuál era realmente su postura ante el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que realmente ellos estaban creyendo? ¿Qué realmente era lo que qué estaban haciendo? A fin de cuentas, ¿a quién estaban siguiendo? ¿Por qué habían dejado familias y habían dejado trabajos? ¿Por qué razón habían hecho esto? ¿Por qué? Jesucristo los estaba enfrentando con una realidad. Jesucristo les quería enseñar algo. Versículo número 15. Versículo número 16. Dice, respondió Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, Pedro fue uno de los discípulos como muy impulsivo en su manera de ser, y él no le da tiempo a los demás. Él responde rápido, de una manera rápida, y le dice, respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si vemos la respuesta de Pedro, es una respuesta bien concreta, bien específica y bien verdadera. Y vemos lo que vamos a ver, qué es lo que le respondió Jesús. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si vemos aquí en este momento, cuando Pedro se levanta y habla y le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres Jesucristo, tú eres el Cristo, vemos que esto fue una revelación dada a Pedro de parte de Dios. En el versículo 17 dice, bienaventurado porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que esta revelación de quién era realmente Jesús, ¿se la dio quién? Se la dio Dios. Dios le puso en su mente a Pedro esta revelación. Esta revelación vino directamente del cielo. Esta revelación no fue lo que la gente dice, no fue lo que él creía, lo que a él le gustaría creer, sino fue una revelación divina. Una revelación divina. Bueno, ¿y quién era Pedro? Pedro era un discípulo. Era un seguidor de Jesucristo. Pedro era una persona con un carácter fuerte, una persona valiente, una persona un poco atrabancada en su manera de ser. Pero Dios utilizó a Pedro, como utilizó a los 11 demás, a los 11 discípulos más. Todos tenían diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser, unos con unas cualidades, otros con otras cualidades, unos con Dios les dio unos dones, a otros les dio otros dones. De la misma manera, Dios nos puede llamar a nosotros. En esta mañana, si Dios nos preguntara y nos dijera, ¿quién es Jesucristo en nuestras vidas? Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es Jesucristo en su vida? ¿Qué es lo que usted respondería? Uno dice, bueno, pues es Jesucristo, es el Hijo de Dios, gloria a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo leemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos habla. ¿Por qué lo creemos? Porque nos lo enseñaron. Para mucha gente, para muchas religiones, Jesucristo fue un solo profeta. Nomás fue un profeta muy bueno, pero fue profeta nomás. Pero la respuesta de Pedro fue, tú eres el Hijo del Dios viviente. No cabe duda en entender y comprender
que era el Hijo de Dios, que Jesucristo no era un profeta, que Jesucristo no era Elías, como el mundo pensaba. Sí pensaban que era el bueno, que hacía milagros, que gente de una alta estima espiritual o de un alto nivel espiritual en la historia. La revelación de Dios a Pedro fue de que Jesús era directamente el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta. Sencillamente esa es la respuesta. Y vemos cómo Dios habló a través de Pedro. O podemos decir que Dios o Pedro habló la revelación que Dios le había dado. ¿Cuántos hasta ahí estamos entendiendo? Mucha gente puede tener revelación de Dios, como mucha gente no puede tener la revelación de Dios. Mucha gente puede tener, el Espíritu Santo nos puede hablar de muchas maneras. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras. Aquí vemos que fue Dios el que habló a través de Pedro. Eso está claro. Vamos al versículo 21, aquí mismo. Y vamos al versículo 21 y vamos a ver algo importante. Pasaron unos minutos, tal vez, después de esta conversación con Pedro. No se sabe exactamente cuánto, pero fue un corto tiempo. Y aprovechando Jesús que estaba con los discípulos, les empieza Jesús a explicar otra cosa. Y dice el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesucristo, después de que les pregunta que quién es Él quería establecerle un fundamento sobre ellos. Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Dijo, ok, perfecto. Esta es una revelación de Dios. Hasta ahí vamos bien. Jesús empieza a explicar y empieza a decirle a los discípulos que él era necesario ir a Jerusalén porque iba a ser entregado y iba a ser muerto y iba a resucitar al tercer día. Jesús empieza a predicar, les empieza a enseñar de las cosas que iban a suceder. Versículo 22. Vamos a ver otra vez a Pedro. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a fíjese lo que dice, reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Dice, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjese, Pedro, el que todo el atrabancado, el valiente, el impulsivo, va con Jesús y le dice, no, espérate, Señor, espérate, momento. Le empieza a dar un consejo a Jesús. Señor, ¿por qué mejor no hacemos algo para que esto no suceda? Fíjense, Pedro empieza a estar en contra del plan de Dios. Pedro empieza a querer aconsejar a Jesús de que el plan de Dios no se cumpla. Pedro le dice a Jesús de una manera muy suave y muy sutil. Le dice, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Fíjese, cómo Satanás, o no es Satanás el que habla a través de Pedro. Unos van a pensar, no, Pedro pensó bien, hay que cuidar al maestro, hay que cuidar a Cristo, hay que cuidar a la persona que nos está enseñando. Es el Hijo de Dios, hay que cuidarlo. Y la gente va a pensar, bueno, Pedro fue sabio, Pedro fue inteligente,
Se está protegiendo, está evadiendo la voluntad de Dios. Pero el versículo 23, fíjese cómo responde Jesús. Versículo 23 dice, pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Y ahí es donde vamos a explicar un poco. Pedro, en su sabiduría de humana, se dejó influenciar por Satanás y empieza o quiere convencer a Jesús de que haga las cosas de diferente manera. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan que cumplir en nuestras vidas, en la comunidad, en la sociedad, en la iglesia, en el país, donde estemos. Dios tiene un plan. Nosotros tenemos que meternos a ese plan de Dios. No podemos pelear en contra de lo que Dios nos dice. Tenemos que aprender a vivir dentro del plan de Dios. Jesucristo regaña a Pedro y le dice, quítate de aquí, Satanás. No había ni pasado tal vez media hora cuando la revelación de Dios vino a Pedro y ahora está hablando Satanás a través de Pedro. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió en este momento? Que los humanos, nosotros, discípulos, no discípulos, creyentes, estamos expuestos a que Dios hable en nuestras vidas, sí. Pero también estamos expuestos a que Satanás hable a través de nosotros. O nos ponga pensamientos a través de nosotros. Pedro en este momento cayó en la mentira de Satanás. Y que le dijo, preocúpate por ti, ten compasión de ti, vamos a buscar otra manera para salir del problema. No, que esto no te acontezca. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice, aquí lo regañó y le dijo, no pongas la mirada en las cosas del mundo, del hombre, pon la mirada en las cosas de Dios. Si Dios dice, Dios nos promete en su palabra que ninguna cosa nos pasará, ninguna cosa nos va a pasar. Yo prefiero creerle al Dios vivo que a alguien que está echando mentiras. Yo prefiero creerle al Dios que hizo los cielos y la tierra, que a los gobernantes, que a los doctores, que al mentado virus. Mi vida no depende de un virus. Yo dependo de lo que Dios me diga qué hacer. Yo dependo, mi voluntad, mi pensamiento, mi creer va a depender de un Dios vivo y no va a depender de las cosas del mundo. Si en el mundo nos dicen y nos enseña y muestra que la comida se va a acabar, discúlpame, pero la Biblia dice que a mí no me va a faltar nada. Dios me enseña a mí en su palabra que Él me va a proteger, que Él me va a llevar por pastos verdes, que si Él cuida de las aves también va a cuidar de mí. ¿Cuándo hemos visto que una ave, que un animal se muera de hambre? Nunca. Pero ¿cómo voy a pensar que las cosas de Dios, si las cosas del mundo me están agobiando y me están ahogando? Yo tengo que dejar de ver las cosas del mundo y ver al Señor. Es donde yo voy a encontrar la victoria. Dice la palabra de Dios que con Cristo no solo soy vencedor, sino soy más que vencedor. Queremos vencer en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de problemas. Hermano, todo cristiano, desde que te hiciste cristiano, déjame decirte que el mundo está en contra tuya.
El mundo está en contra tuya. Y Dios nos dice en su palabra que ninguna cosa de las que le mandó a Egipto te las va a mandar a ti ni a mí. Y que las plagas de este mundo no están para los cristianos, sino están para el mundo. Las plagas son para el mundo. Amén. Tienes que empezar a creerle al Señor. Tienes que empezar a creer que tu ciudadanía no está en la tierra, sino está donde está en los cielos. Esa es nuestra manera de pensar. Tengamos cuidado de no caer en el error de Pedro. Pedro fue influenciado por las cosas del mundo. Jesucristo lo regañó. Yo no quiero que Jesucristo me regañe. Yo no quiero estar mal delante de Jesucristo. Por eso yo prefiero, o debemos confiar en Jesucristo. Jesucristo es el ayer, el hoy y el mañana. Jesucristo no ha cambiado. El Jesucristo que ayudó a las naciones, que sacó a su pueblo de Egipto, que pasaron las pestilencias, las pestes de Egipto, y al pueblo de Dios no lo tocó. De la misma manera, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y volteamos a Dios y le decimos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia de mí, de mi familia. Déjame decirte que Dios va a tener misericordia de ti. En este momento es tiempo de voltear a ver a Dios y decirle: Señor, en esta hora nosotros te necesitamos. Yo y mi familia te necesitamos. No nos queremos guiar con las cosas del mundo. El virus ya está catalogado que lastima mucho. Pues sí, está lastimando al que se va a dejar lastimar. Al pueblo de Dios no debe de lastimar. Al pueblo de Dios no debe lastimar este virus. En su palabra, Dios nos enseña y trae fortaleza a nuestras vidas. Simplemente tenemos que voltear a ver al Señor. Tenemos que voltear y creerle al Señor. Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables de tu vida. Nosotros somos responsables de los de la familia que depende de ti. Cumple con tu trabajo. Cumple con tu obligación. Porque yo quiero en un día llegar a la presencia de Dios y el Señor que nos vea con ojos agradables. Ahorita en la tierra, que Dios nos vea con ojos agradables. ¿Cómo debo dirigir mi vida? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de alimentarme? No hay nada sin las cosas de Dios. Amén. Pedro se equivocó y tomó malas decisiones. Tomó malas decisiones, como también tomó buenas decisiones. En esta mañana, en esta tarde, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Dejas que el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios hable en tu vida o no hable en tu vida? ¿O eres una persona que habla como habla el mundo? ¿Cómo te alimentas Dios? ¿Qué eres realmente? ¿Eres una fuente de agua viva? ¿O eres una fuente contaminada con las cosas del mundo? Debemos de ponernos a orar, a luchar por nuestras familias, por nuestra comunidad. Tenemos que interceder por nuestra comunidad. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer?
Los cristianos somos, dice la palabra de Dios, somos embajadores de Cristo. Y un embajador de Cristo es el representante del rey en la corte de otro. O sea que aquí donde estamos, tú estás representando a Cristo en la nación, en la comunidad. Tú eres un representante de Cristo. Dios tiene algo para ti. Dios te quiere usar a ti para impactar la comunidad, impactar tu familia, impactarte tú mismo, ser una persona llena de la presencia de Dios. Que el mundo pueda ver que tú hablas lo que Dios pone en tu boca, en tus pensamientos. Que tu caminar, tu pensar es conforme a lo que Dios pone en ti y no conforme al mundo. Porque tú no estás hecho para un seguidor del mundo, para seguir al mundo. El mundo dice que tanto por ciento se va a morir y yo estoy en ese por ciento, yo me voy a morir. No, nosotros no dependemos de las leyes del mundo, tú dependes de las leyes de Dios. Tú dependes de las leyes de Dios. Está en ti prepararte, alimentarte de la palabra del Señor. Si tú quieres que Dios hable a través de ti, busca a Dios. Dice la palabra, buscarle en tanto que está cercano, llamarle en tanto que está a tu lado, está listo para ayudarte. Jesucristo está listo para ayudarte en tus problemas, en tus necesidades, en tu angustia, en tu preocupación. No importa si el gobierno da ayudas, no hay ayudas, si hay medicinas, si no hay medicinas, si hay respiradores, no hay respiradores, no importa nada de eso. Lo que importa es tu relación con Dios. ¿Dónde te estás alimentando? ¿Qué estás viendo? ¿Estás preparado? ¿Quién es Jesucristo en tu vida? Si alguien te pregunta, ¿quién es Jesucristo en tu vida? ¿Qué le vas a contestar? ¿Es el Dios de los judíos o es tu Dios? ¿Es el Dios de mi mamá, de mi abuela, del pastor, de otra gente o es tu Dios? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a enseñar? En estos tiempos, es tiempo de que trabajes con tu familia. Es tiempo que le creas a Dios. Es tiempo de buscar el refugio que es Dios. Mi hermano, si tiene una petición, si tiene necesidades, pónganla en los comentarios. Yo directamente y los de la iglesia estamos al pendiente. Queremos ayudarlos en lo que podamos. Dios los bendiga. Mi teléfono es 210-420-1741. Pueden dejar comentarios en Facebook, YouTube, en cualquier cosa que lo vea. Hay oportunidad de dejar comentarios. Estamos aquí para ayudarles. Cualquier necesidad, cualquier problema, estamos para ayudarles dentro de nuestro alcance. Y si nuestro alcance está dependemos de las cosas del Señor, déjeme decirle que nuestra ayuda va a ser de las cosas del Señor. Dios le bendiga en esta mañana, en esta tarde, a usted, en su hogar, su familia, que sea de gran bendición esta palabra para su vida y aprendamos que si volteamos a ver a Jesús, Él está listo para ayudarnos. Dios lo bendiga, hermanos, bendiciones. Hasta la próxima.